Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Bueno, Perfectamente. un gusto de estar aquí en Coicom. Es la primera vez que estoy en Coicom. De verdad, bastante feliz de conocer a todos ustedes y conocer a comunicadores de todas las partes de Latinoamérica. Y estamos pues en este medio. Yo sé que es un medio bastante complicado en general sí es complicado para la gente que no es cristiana. Creo que a veces es más complicado para nosotros los que sí somos cristianos, ¿no? Y guardamos bastantes principios, y sobre todo cuando trabajamos en televisión hay algo que es muy importante, que siempre, bueno, los medios de comunicación es un tema de la imagen, ¿no? Cómo quieren que nos conozcan, cómo desean que la gente nos mire y qué perfil tenemos que tener nosotros como conductores de televisión y también como locutores de radio, ¿no? Y bueno, de verdad, les quiero hablar un poquito acerca de mí, de quién soy. Yo sé que Digna me ha dado una pequeña introducción. Bueno, yo soy comunicadora social y soy también actriz de televisión. Estudié las dos carreras. Y estas dos carreras de verdad se complementan una con la otra muchísimo. Creo que más la actuación ayuda muchísimo al trabajo delante de una cámara en los medios. Vengo trabajando exclusivamente como conductora hace 10 años. Empecé trabajando en programas educativos para la televisión. Eh, y bueno, y de ahí comencé a pasar conduciendo un programa de entretenimiento, que gracias a Dios el rol que tenía dentro de ese programa de entretenimiento era bastante de hablar con los artistas, ¿no? Es como un backstage. Y luego, así como las cosas de la vida de Dios, diré, llegué a hacer noticias, algo que yo nunca pensé que iba a llegar a hacer. Y ha sido una experiencia muy bonita. eh, me ha ayudado mucho también para entender mucho de lo que es la realidad social, conocer, conocer pues lo que está pasando también, y también forjarme como comunicadora, ¿no? A nivel profesional. Muchas, hola Amarilis, un gusto también, gracias. Eres productora audiovisual. Sí, y la verdad es una bendición poder encontrarnos con gente profesional en este medio, ¿no? Y bueno, y para hablar un poquito, porque yo sé que sobre todo nosotros ya aprendemos cosas en el mundo en general, como profesionales, en una escuela, en talleres, ¿no? Hay mucha información ahí afuera. Pero ¿qué nos hace a nosotros especiales por ser cristianos? Es porque nosotros todo lo que hacemos lo vamos a hacer como para Dios y para dejarlo bien a Él. Y algo que me gusta mucho decirlo como comunicadores, como personas que estamos enfrente de una pantalla, es poder hacerlo todo y reflejar la imagen de Cristo. Y eso es algo que nosotros nunca podemos dejar de olvidarnos, ¿no? En, en este medio, ¿no? Y bueno, soy cristiana desde los 15 años, y el trabajar en este camino, por decirlo así, ha sido realmente encontrarme en el sentido de qué es, cómo quería que me miraran, ¿no? O sea, qué tipo de cristiana quería ser en los medios de comunicación, porque tuve una oportunidad de ser actriz, o sea, yo actuaba, y me topé con las dificultades que hay en la actuación, porque nuestro cuerpo, y es lo que tenemos que entender como comunicadores, nuestro cuerpo es nuestro instrumento. Así como el músico, su instrumento es la guitarra, nosotros como comunicadores, como personas que estamos delante de una pantalla o delante de un micrófono, nuestro cuerpo es nuestro instrumento, nuestra voz, nuestra forma de pararnos, lo que nosotros, todo lo que nosotros somos va a decir algo. Entonces, siempre era como que, o sea, ¿quién quiero ser? ¿Qué quiero ser? Sé que mi llamado es los medios de comunicación, sé que tengo que estar enfrente de una pantalla, sé que es eso, ¿no? Pero ¿cómo, por dónde iba a ir? ¿Cómo iba a ir? Y eso fue algo que en el camino Dios me fue guiando. Apenas yo terminé mi carrera, empecé con el tema de la actuación, seguí al toque, estudiar, y luego cuando me abrí al campo del mundo profesional,
siempre llegaba o sea, me elegían como que para conducir, ¿no? Yo quería ser actriz y me llevaban para conducir, conducir, conducir. Y al final dije, bueno, este, dije, bueno, a lo mejor Dios esto es lo que quiere, ¿no? Y el trabajo que tuve acá en este canal de televisión, que es un canal, o sea, y de verdad que es una bendición, porque dentro de este canal, aún que el jefe no es cristiano, me he encontrado dentro con muchas personas cristianas. Y sin yo buscarlo, o sea, simplemente llegó un momento y me llamaron, y bueno, y empecé este camino, ¿no? Y es un camino en el cual en este canal estamos trabajando en pro de la libertad y la democracia, porque ya sabemos que toda la Sudamérica está siendo bastante atacado por la izquierda, ¿no? Por esos pensamientos de izquierda. Y bueno, y llegar acá y saber que estoy trabajando a favor de la democracia, de la libertad, es algo que, bueno, digo, bueno, señor, esto es para ti. Pero bueno, vamos a empezar con el taller. Alguien, bueno, al final creo que son las preguntas, ¿no? Voy a Bien, vamos a empezar con el taller. Este es un taller de conducción y locución para la televisión. Y algo que nosotros tenemos que aprender y entender es el tema de la comunicación no verbal. Y yo creo que todos ustedes como comunicadores que conocen algo de la comunicación saben la importancia de la comunicación no verbal, que habla muchísimo más que lo que nosotros realmente estamos diciendo con nuestras propias palabras. Entonces, la parte verbal es solamente un 30% de las que el 7% es lo literal, ¿no? Y el 21% está referencia con el tono, con la intensidad, cómo digamos o cómo es lo que decimos. Y eso también es importante entender eh, eh, el cómo decirlo, porque eso también impacta. Por eso como comunicadores sabemos de qué forma vamos o sea, en qué intensidad vamos a decir tal promoción cuando estoy hablando sobre un producto, de qué forma voy a contar una noticia o de qué forma voy yo a comunicar, que no es igual, por ejemplo, nosotros ya sabemos que una noticia, por ejemplo, de espectáculos o un programa de espectáculos no es igual a un programa de noticias, no es igual muchas veces a un programa cultural. O sea, cada programa tiene su corte y su energía, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Y bueno, la comunicación no verbal, que es el 70% de nosotros, de lo que se habla. Entonces, está relacionada a nuestras expresiones corporales. Y las expresiones corporales y manejar el cuerpo es algo que es muy importante, ¿no? Poder manejar nuestra parada, nuestras manos, nuestra mirada, cómo nosotros nos dirigimos, ¿no? Cómo es la proyección de nuestro cuerpo. Eso es muy importante, sobre todo a los que estamos parados enfrente de una cámara, o simplemente cuando nosotros queremos dar un discurso. El cuerpo dice mucho y habla mucho. Y es más, el cuerpo también nos va a dar una imagen de quiénes somos nosotros delante de, ¿no? Vamos a hablar sobre esto, ¿no? Sobre el cuerpo, lo que se llama el control corporal. Hay algo que normalmente cuando a veces tengo talleres en los que capacito a jóvenes, sobre todo los que quieren empezar a hablar en público o quieren hablar en frente de una cámara, la típica, lo que siempre es, en lo que batallan mucho es en el cuerpo, ¿no? ¿Dónde colocan la mirada? El punto fijo, ¿no? El punto fijo que es la cámara o el punto fijo que es el público, o sea, cómo miro al público. La mirada es muy importante, ¿no? Poder realmente fijar a un punto fijo. Y en este caso es la cámara. Y entender que la cámara viene a ser el público, a todas esas personas que nos estamos dirigiendo. Y a veces cuesta, ¿no? Porque sobre todo las personas que no han tenido ninguna experiencia en cuanto a la cámara, siempre cuando están hablando te dicen, ¿en dónde miro? ¿En dónde miro? ¿No? Entonces tengo que, acá miro, acá tengo que hablar, ¿no? Y a veces la mirada se va. Y sobre todo cuando hacemos una entrevista, por ejemplo, tenemos que jugar, ¿no? Con estas miradas. Mirar ante el entrevistado
y mirar a tu público. Y no podemos dejar de perder esta doble vía. O sea, trabajar la mirada es importante. El cuerpo también, cómo se para. Por ejemplo, recuerdo, y eso a veces pasa, ¿no? O sea, a veces no sabes dónde colocar tu cuerpo, o sea, ¿qué hago con mi pierna? ¿Dónde la coloco? ¿Cómo la pongo? Y eso se necesita bastante entrenamiento. Hay gente que tiene un entrenamiento muchísimo, bueno, ya vienen incorporadas, ¿no? Pero hay gente que no viene incorporadas con esa habilidad de manejar el cuerpo. Algo sí que me ayudó muchísimo para poder manejar mi cuerpo fue hacer la actuación misma, los talleres de actuación. Porque el control corporal es muy importante. O sea, yo les recomiendo que si ustedes tienen problemas con su cuerpo, o sea, no sé dónde poner la mano, no sé qué hacer con mis pies, estoy bailando, estudien o hagan talleres de actuación, hagan el control corporal. ¿Qué es lo que pueden hacer también? Si dices, pucha, no me puedo meter en un taller de actuación, pueden hacer un ejercicio que se llama el estar quietos, ¿no? Vamos a decir, el congelarse, el stop. O sea, ustedes pueden estar caminando en su cuarto, por ejemplo, en un espacio literal un poco vacío, están caminando, caminan, y en un momento dicen stop, y se quedan así, y cuentan 5 segundos, 10, 5, como quedó su cuerpo, y luego continúan caminando. Un ejercicio así les ayuda mucho a saber cómo controlar el cuerpo, porque el cuerpo la energía se tiende a ir por un lado, entonces a veces estamos bailando. Otro ejercicio que también yo les puedo recomendar para que ustedes pueden hacer es pararse fijos, poner sus manos al costado, ¿no? Voy a ponerme así un poquito. O sea, poner sus manos al costado, pararse y sentir como el centro de fuerza, que es el abdomen, ¿no? Salieron como unas raíces que te anclan en el piso, ¿no? Y quedarte así solamente mirando un punto fijo y respirar tranquilos y contar 10 segundos, ¿no? Y no moverte. Esos ejercicios te van a ayudar para que tú comiences a controlar tu cuerpo y no estar moviéndote de un lado para otro cuando estás parada en frente de una cámara o en frente del público, que es normal. También el poder hacer ese tipo de ejercicios te da la oportunidad de que no te estés agarrando la ropa, porque a veces la gente está así, ¿no? Se agarra la ropa, no sabe qué hacer, se agarra el pelo, y eso es porque no sabe qué hacer con su cuerpo y no sabe dónde depositar la energía. Entonces la energía siempre tiene que estar en el centro de tu cuerpo y dejarla en algún lugar que te va a ayudar, que pueden ser, por ejemplo, las manos. Las manos también ayudan mucho. Y bueno, y vamos a hablar sobre las manos. Las manos tienen que ir acorde con lo que tú estás diciendo, ¿no? Tienen que tener cierto dinamismo para que pueda acompañar la palabra, porque eso es muy importante también. Las manos no pueden estar de un lado para otro, no pueden estar tampoco laxas por ahí. O sea, tienen que acompañar eso. Entonces, particularmente, colocar la energía siempre en el abdomen y utilizar tus manos, ¿no? De una forma que sean relajadas y que vayan con lo que tú estás hablando. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Ya. Ya, esta es una parte importante, ¿no? Vamos a hablar sobre el contenido, que es lo que más nos interesa y nos importa a todos nosotros, ¿no? ¿Qué voy a decir? Entonces, es importante que tú sepas qué es lo que vas a decir y necesitas tener tu pauta antes, ¿no? De todo lo que vas a hablar en el programa, cómo, o sea, todo, absolutamente todo. Y esta pauta es antes, ¿no? Del programa. Y debes hacer apuntes durante el programa, porque puede ser que durante el programa, si te toca, por ejemplo, hacer una entrevista a alguien, ¿no? Van a salir nuevas cosas. O durante el programa también te pueden estar dando información a través de audífonos, si es que tienes audífonos, ¿no? Y te ponen audífonos o te ponen también una pizarra. Tu productor va a estar adelante diciéndote, oye, comerciales, oye,
de aquí viene tal persona, ¿no? O te vas a enlazar con tal persona. Vamos a hablarlo. Normalmente suelen pasar esas cosas de último, más a último minuto cuando son noticias, porque están pasando cosas muy a todo el tiempo, ¿no? Y también depende de la realidad de cada país, porque al menos en mi país, a cada minuto están pasando cosas, que votan a un ministro, lo que sea. Entonces siempre tienes que tener al menos apuntes durante. Es importante que tú te tomes un tiempo para repasar tu contenido, para que sepas qué es lo que vas a decir y repases el orden, ¿no? Más o menos viene esto, luego viene esto, luego viene esto, de tal entrevistado. Aprenderte muy bien los nombres de los entrevistados. Tenemos, o sea, eso sí, ¿no? Tienes que aprenderte el nombre de quién va a venir, con quién te vas a enlazar. Eso sí es fundamental, ¿no? Eh, para no olvidarte, y porque a veces cuando uno se olvida del nombre de alguien, dice, o sea, de verdad que es, nosotros acá decimos roche, ¿no? Es como la vergüenza, ¿no? De un poquito de avergonzado, ¿no? Y también es importante entender lo que se tiene que decir, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo entiendo lo que estoy diciendo. Muchas veces eh, no solemos manejar o no tenemos mucha información de, o sea, de un tema. Entonces, básicamente lo que tienes que hacer es leer y decir, ya, ok, esto es así porque está así. Entenderlo te va a servir mucho para que tú luego lo puedas hablar, porque el tema de conducción o hablar en frente de televisión no es igual al tema de la actuación, que ahí te lo aprendes de memoria, y de memoria y de memoria, sigue, 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 y de memoria. eh, entonces, aquí no, porque pueden pasar muchas cosas, pero realmente tienes que ser más, entender muy bien lo que estás diciendo. Hay un punto importante que es el informarte, ¿no? Tienes, como comunicadores, tener de lo que estamos diciendo. Entonces, no necesariamente tenemos que saberlo todo, pero sí estar informados con lo básico. Entonces, el estudiar tu contenido es importantísimo. O sea, si te va a tocar hablar de un tema de salud, si te va a tocar hablar de hasta del espectáculo, de fútbol, entonces tienes que saber, tienes que conocer y tienes por eso que leer mucho. Nosotros tenemos que estar leyendo constantemente eh, lo que vamos a decir. Porque también cuando estamos informados, bien informados, ya no vamos a saber cómo improvisar, porque no necesariamente tenemos un guión que nos aprendemos de memoria, pero cuando nosotros sabemos la información, vamos a saber qué decir, no vamos a decir cualquier cosa. Entonces, no nos vamos a quedar en el aire, no nos vamos a quedar en silencio, vamos a poder rebatir, hacer preguntas, meterle ahí nuestro comentario acerca de un tema, opinar acerca de un tema. Entonces, el informarte es importantísimo. Bueno, había puesto el tema de la pizarra con relacionado al tema del contenido, ¿no? Y bueno, siempre hay que estar viendo dónde nos están dando la información. Particularmente otro tema también es el prompter, ¿no? El poder tener un prompter, pero eso lo vamos a ver en cuanto al tema de la lectura. A veces no te dan prompter. Yo no tengo prompter, por ejemplo. Yo tengo una computadora o un eso donde yo más o menos hablo, ¿no? Entonces, uno va a tener que, por eso, saber muy bien lo que está diciendo, entenderlo bien, para que lo que uno pueda decir sea lo más claro posible. Otra cosa que también podemos utilizar es las frases conocidas para apoyarnos en el contenido, para apoyarnos en lo que vamos a decir. Y hay algunas cositas que a veces como comunicadores lo podemos usar, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar frases como desde San Juan del Urigancho, nuestra reportera Miriam Hernández nos va a dar más detalles al respecto. Adelante, Miriam. Eso es, y simplemente le cambias el nombre y la locación, ¿no? Desde Jesús María se encuentra nuestro reportero Diego Bertis, que nos va a brindar más detalles. Adelante, Diego. Y ya está. Es como que las frases conocidas en las cuales ya te puedes estar apoyando por si a veces no sabes qué decir o dices, o sea, ¿cómo digo esto? Entonces, pero ya te aprendiste algunas frases que te pueden ayudar y salvar, ¿no?
Vamos a continuar. Ok, vamos con el tema de la lectura. Y eso también aplica mucho para los que estamos locutando a veces en radio. Por ejemplo, en el canal que tengo, el canal es televisión y radio al mismo tiempo. O sea, yo salgo en tele y me están escuchando en radio. Entonces yo aquí tengo que manejar dos habilidades, ¿no? Y cuesta, ¿no? Las dos habilidades es que me puedan ver y también que me puedan escuchar. Y hay que manejar esas dos cositas, ¿no? El prompter. Y es acá, ¿no? Los apuntes. Tenemos dos formas de trabajar esto, ¿no? Hay gente que nos ayudan con el prompter, bueno, no sé si algunos tienen que escribir la pauta, pero si te toca escribir la pauta, lo que sale en el prompter tiene que ser lo más simple posible, porque el lenguaje periodístico siempre es súper simple, súper directo, y se trabaja pues con los... ay, ya se me olvidó el nombre. Pero tienes que aprender a leer, ¿no? A leer ese prompter sin trabarte. Y obviamente tener tus apuntes con frases muy concretas. Por eso es importante saber la información, porque tienen que ser frases concretas que te permitan enlazarte con lo que tienes que decir. La respiración es fundamental cuando nosotros leemos. Tenemos que apoyarnos en los puntos y en las comas, ¿ya? ¿Cómo podemos trabajar nuestra respiración? Yo recuerdo que cuando empecé leyendo, o sea, no fue muy fácil para mí. Normalmente soy a veces un poquito ansiosa, entonces a veces uno quiere hablar muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y tuve primero que aprender a respirar. Y aprendí una técnica de respiración que me ayudó muchísimo, que fue con un amigo que siempre he sacado estas cosas de ejercicios artísticos. Y saqué uno que era del canto, ¿no? Me acuerdo cuando estaba hablando con este amigo que me estaba enseñando a cantar, él es cantante profesional, cristiano también, y yo le decía, me quedo sin aire, no me sale la voz. Entonces, él me decía, a ver, Andrea, las cuerdas vocales, ¿con qué suenan? Con el aire, ¿no? Con el aire suenan. Entonces, lo que tienes que saber es saber dosificar tu aire. Porque a veces uno quiere cantar y uno quiere apretar, ¿no? Y no puede, o sea, necesitas aire para que estas cuerdas se muevan. Entonces, igual, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros leemos, lo que necesitamos es aire. Y si no tenemos capacidad de dosificar nuestra aire, hay ejercicios. Y uno de estos ejercicios que yo les voy a recomendar, que ustedes pueden hacer, es agarrar tu reloj, tú tienes tu reloj, y vas a comenzar a inhalar. Inhalas, por ejemplo, en 5 segundos, todo el aire. Termina los 5 segundos, haces 5 segundos de retención y luego tienes que botar el aire por 30 segundos. Tiene que durarte 60 segundos y dosificar todo eso. Y lo vuelves a hacer. 5 retienes y luego haces 30 segundos. Sí, sí, sí. Y hasta lo máximo que tiene que llegar es 1 minuto sin que tú te quedes así. Y luego vas aumentando, ya no es 5, haces, por ejemplo, ya en 10. En 10 tienes que inhalar. Inhalas en 10, retienes en 10 y luego botas. 1 minuto. Y tiene que durarte ese minuto, todo el aire hasta el final. Y hasta donde llegues. Y así poco a poco, hasta que dosifiques ese aire y llegues a 1 minuto sin quedarte, vamos a decirlo así, que te ahogas, ¿no? Eso ayuda mucho para que uno pueda saber dosificar su aire. Luego, tenemos que respetar los signos de puntuación. Los signos de puntuación nos van a ayudar a respirar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir, mi mamá me mima, coma, por eso, coma, ¿no? O por eso, yo, o sea, esa coma lo que va a hacer es que tú sueltes el aire
vuelvas a tomar aire, ¿no? Y continúes con tu siguiente frase. Entonces, no te vas a quedar sin aire. Importantísimo, respeta los signos de puntuación. Ellos te van a ayudar para que tu lectura sea fluida. Y ahora, el tempo. Lee lento, ¿no? Lee lento. Una recomendación que me dio una chica, me acuerdo cuando empecé, yo le decía, oye, me trabo. No, me trabo. Ya, me decía, lee lento. Y vas a ver que leyendo lento vas a poder decir cada palabra sin trabarte en tu lectura. Y obviamente hacer algunos ejercicios de dicción, que eso es muy bueno cuando estamos estudiando locución, ya saben, ponerse el lápiz en la boca, pero hay algo que también lo aprendí de las clases de voz, de actuación. Apóyense en las R's. R's. La R te va a ayudar mucho a poder pronunciar bien. Y lees la primera sílaba de la palabra. Por ejemplo, respetar signos de puntuación. Cuando tú enfatizas la primera sílaba, vas a poder decir toda la palabra que sigue. Entonces, es por eso que cuando a veces se locuta, se han escuchado los locutores, muchas veces los locutores comienzan, cada día más de 100,000 personas tienen, ¿no? Han escuchado y acentúan, y acentúan. Entonces, esa acentuación lo que te permite es abrir la boca también y poder culminar con la palabra para que no te trabes. Y obviamente todo esto es práctica, ¿no? O sea, hay que practicar, y con el tiempo vamos a poder desarrollarlo, ¿no? Acuérdense que es un trabajo corporal, entonces el cuerpo tiene que acostumbrarse. Así como nosotros nos acostumbramos a manejar, y a veces no sé quién maneja aquí, pero cuando tú manejas, o sea, ya no le estás diciendo, a ver, ¿qué tenía que hacer primera a segunda? Ya no lo piensas, simplemente lo haces. Entonces, es lo mismo. Nosotros hacemos muchas cosas automáticamente porque el cuerpo ya se adaptó. O sea, ya sabemos cómo caminar, ¿no? No voy a decir cómo caminar, o sea, no voy a decir, a ver, tengo que poner mi pie adelante, mi pie atrás, no, o sea, ya es algo que está en nuestro cuerpo, lo adquirimos en nuestro cuerpo y ya automáticamente solo sale. Igual con el cómo me paro, igual como coloco las manos, automáticamente. ¿Y qué tenemos que hacer? Practicar. Practicar, mientras más practiques, mientras más te pongas a leer en voz alta, mientras comiences a ejercitar la respiración, poquito a poquito esto va a ser natural. ¿Dónde estoy? La voz. Ok, y en cuanto a la voz, ¿cómo estamos de tiempo? Me falta. Y Vas en cuanto bien, a la voz, Andrea, tranquila, vas bien, súper bien. bueno, bueno, hay algo que también quería remarcar, remarcar sobre todo con el tema de la lectura, eso sí me faltaba decir, leerlo siempre antes. O sea, cuando yo les decía a ustedes, lean su pauta, lean siempre la pauta antes, lean lo que van a decir antes. Y piensen, y también es importante, cuando no tienes una pauta, perdón, cuando no tienes, no hay nada, es importante que tú pienses antes lo que vas a decir. Entonces, para que no ocurra que te trabes, para que no ocurra que te quedes en el aire, lo importante es que uno aprenda a ser muy conciso en lo que dice. No le metas más palabrerías, no te pongas en una frase súper rebuscada, nada, conciso, claro, bastante entendible, ¿no? Y si lo dices lento,
entonces vas a poder culminar la frase. Por eso cuando a veces se ponen a escuchar a los locutores, cuando se ponen a escuchar a los presentadores, hablan lento, no tan lento para que sea aburrido, pero comienzan a hablar palabra tras palabra para que no pierdan la lógica de lo que van a decir. Entonces, eso es importante, ¿no? Piensa bien lo que vas a decir. Bueno, ¿qué más? Ok, la voz. Esto es algo que, bueno, no sé cuántos de ustedes trabajan en radio, quieren trabajar en radio, o, o nunca han trabajado en radio. La voz también es importante. Ahora, si bien ya no es como antes, donde la voz tenía que ser de esa forma, la tenías que poner muy especial, pero sí es importante tener una voz melodiosa, ¿no? Agradable, porque estamos trabajando con medios de comunicación. Entonces, el audio es importante, la imagen es importante, ¿no? Y tu voz también es parte de cómo comunicas, ¿no? Entonces, y hay voces y voces, o sea, y también las voces para cada cosa. Por eso es importante, y siempre les voy a decir, si ustedes tienen la oportunidad de hacer talleres de actuación, de hacer un taller de voz en actuación, va a servir muchísimo porque ¿qué es lo que les va a permitir a ustedes? Le va a permitir no solamente hablar bien, sino cómo decirlo. Porque las palabras tienen sensaciones. O sea, no es igual decir te quiero, decir te quiero. No es igual. O sea, tú puedes generar sensaciones con una palabra. Es por eso que en los comerciales, cuando hay locuciones, si están hablando, por ejemplo, no sé, voy a decirlo así, te quieren hablar de estos productos de Pampers, ¿no? De la mamá, ¿no? Siempre ponen esa voz suave, delicada, ¿no? Y cuando van a hablar de otro tipo de productos, ya sea de carros, de automóviles, lo que sea, la voz cambia para darle el sentido que quiere comunicar ese producto o la idea, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos nuestra voz, entendamos las sensaciones, ¿no? Y juguemos con la voz. ¿Cómo puedes jugar con la voz? Bueno, jugando, ¿no? O sea, y muchas veces para jugar con la voz tenemos que pensar, ¿no? O sea, ¿cómo ataca? Una cosa es atacar con la voz y otra cosa es acariciar con la voz, ¿no? Es como cuando tu mamá te decía, ay, mi amor, hijito, yo te quiero mucho, ¿no? Es como acaricias con la voz. Y la otra es, oye, ya, ve a tu cuarto. Estás atacando. Entonces, es necesario que nosotros podamos conocer esto, de qué forma yo transmito sensaciones para que yo pueda expresar con mi voz lo que quiero decir, ¿no? Y darle la intención que quiero a lo que estoy hablando, a la noticia que estoy dando, a la información que quiero transmitir y poder expresar y comunicar, porque es lo que queremos realmente, ¿no? Saber comunicar bien. Tu voz tiene que ser agradable para que la gente lo escuche, ¿no? Tenemos que evitar una voz plana. ¿Y cómo evitamos una voz plana? No hablando con la nariz. Una voz nasal, una voz que viene de acá para afuera, ¿no? No una voz que está utilizando todos los resonadores, porque tenemos que entender que nuestro cuerpo, nuestro cráneo, tiene resonadores. Entonces, ¿cómo puedo trabajar mis resonadores? Ya les voy a dar un ejercicio, ¿no? Haciendo la M, no sé si han escuchado, el ya. Cuando haces y haces la M, suavecito nomás, con la lengua bajito, vas a sentir que todo tu frente va a vibrar a tu cráneo. Entonces, ahí es donde uno tiene que comenzar a colocar la voz, para que la voz te salga más redonda, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas? Puede ser
y después la O. Mo. Y así, con la U, con la E, ¿no? Con la E, con la I, con la U. Y hacer cada vocal para entender la redondez. Entonces, cuando tú ya hablas de esta forma. Entonces puedes decir, cuando estás hablando, cámbiate a Claro, Internet 100% de fibra digital. Vas a comenzar a trabajar esos resonadores, ¿no? Y entender y darle esa cavidad a la voz para que salga una voz armoniosa, una voz agradable, una voz que realmente invite y que le guste a las personas. Me acuerdo que teníamos una chica aquí que había empezado a conducir, entonces ella tenía un poco la voz plana, ¿no? Y bueno, automáticamente le metieron en clases de locución y la chica cambió un montón. Algo que sí les quiero decir es que la voz, o sea, no digamos, ay, yo tengo voz fea, porque a veces he escuchado a gente que dice, ay, mi voz es fea. Ya, la voz se trabaja, no hay voz fea. Simplemente hay voz no trabajada. Y lo podemos hacer a través de estos ejercicios. Dice, usar altos y bajos en la voz, diferentes tonos de voz, articular bien las palabras. Sí, es verdad. Altos y bajos. Pero ¿cómo conocemos el altos y bajos? Jueguen. Hay un ejercicio, por ejemplo, también para conocer altos y bajos. Puedes hacer o hacer las sirenas, ¿no? Las sirenas ¿han escuchado las sirenas de la, ay, ¿cómo se llama esto? De la ambulancia. Cuando haces el vas a sentir que acá todo suena. Entonces lo puedes cambiar con la A, ¿no? Entonces eso te ayuda a saber, ¿no? A entender cómo va sonando para resonar y que esa voz sea redonda. Algo también importante, la lengua, ¿no? Bueno, eso es un tip que les voy a dar que saqué de las clases de canto. La lengua la bajas. Cuando haces hola, 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 hola. Entonces la bajas y abres la cavidad para darle más redondez a tu voz. Y es jugar, tratar, escuchar mucho. Eso también es importante, chicas, escuchen. Dense el tiempo para escuchar y para también imitar. Es algo que también es importante, ¿no? Vean mucho televisión, vean a buenos conductores de televisión y traten de imitarlos, ¿no? Y rescatar de cada uno, oye, esta persona tiene esto, esta persona tiene esto, imitar. Y después cuando uno ya imitas, uno ya le pone lo suyo, ¿no? Su propio arte, su propia forma, y cada uno ya se está haciendo, pues, como decir, su propia marca personal, ¿no? Y la forma también como quieren ustedes también ser conocidas, ¿no? ¿Cuál es su perfil? Bueno, no sé, yo hasta ahí nomás, no sé si alguien tiene preguntas, yo creo que ya podemos empezar la ronda de preguntas.